Déjenme lo voy a grabar. Ahí está, ahora sí se está grabando. Lo bueno que pues todavía no hacemos ejercicio, ¿no? Si nosotros queremos representar esas cantidades conocidas, apoyándonos, por ejemplo, en la geometría para representar esas cantidades conocidas, pues yo puedo saber cuánto mide A y cuánto mide B para representar el valor desconocido de X, ¿no? Aplicando, ¿qué? Pues el teorema de Pitágoras, en este caso, ¿no? Que sería X es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y aquí ya estamos representando expresiones algebraicas, ya con operaciones no tan fundamentales porque ya estamos utilizando una raíz y esa es ya una operación que no es de las fundamentales, ¿no? Pudiera ser una representación más avanzada de alguna operación aritmética que se puede llegar a hacer con los números. Aquí falta un cuadrado, ¿no? Entonces, a eso se refiere este concepto de álgebra, ¿no? Vamos a pasar al segundo concepto de álgebra. Ahí en la pizarra, digo en la pizarra, en su PDF de su manual viene un segundo concepto que de hecho ya lo estuvimos viendo en esta clase y en la anterior, ¿no? Nos dice aritmética. Dice que las cantidades se representan con números y estos se representan con valores determinados. Y por ejemplo 20 expresa un solo valor, el valor de 20, pero en álgebra nosotros podemos utilizar una letra literal o variable que nos ayude a representar varias cantidades, ¿no? Dependiendo del problema a solucionar, que puede ser, pues sí, esa misma formulita que nosotros representábamos para el teorema de Pitágoras o para el cálculo de un rectángulo o para la fórmula de un círculo, por ejemplo, para sacar el área de un círculo. Nosotros decimos que es pi por radio al cuadrado. Y ahí estamos representando una literal, una variable que puede aplicarse o generalizarse a muchos tipos de círculos, dependiendo del tamaño que sea el círculo, pues el valor del radio va a estar cambiando y vamos a ver esa constante o generalizar esa forma de obtener el área de un círculo, ¿no? A eso se referiría un poquito. Y vamos con el siguiente concepto. Nos habla sobre fórmula. Fórmula. Aquí lo pegamos. Y hablamos un poquito de qué es eso de fórmula. Fórmula. Nos dice que es una regla, expresada por medio de símbolos e indica las operaciones que deben efectuarse con números por medio de literales para obtener ciertos resultados. Pues ya de hecho ya escribimos algunas fórmulas. Por ejemplo, esto es una fórmula, ¿no? Tenemos esto que también pudiera llegar a representarse, como una fórmula. Y pues ahí nos dice el concepto, ¿no? Es una regla expresada por medio de símbolos que indica las operaciones que deben efectuarse con números por medio de literales para obtener ciertos resultados. ¿Qué es eso? Que si yo, por ejemplo, quiero obtener el valor de la hipotenusa de un triángulo, tengo que poner un símbolo de igualdad para saber a qué va a equivaler la hipotenusa de mi triángulo en base a ciertas literales o variables y operaciones, que en este caso sería a cuadrada más b cuadrada por la raíz. Y ahí tenemos operaciones, símbolos, literales y expresiones que nos ayudan a obtener un resultado. Entonces ahí tenemos la representación de una fórmula. Perdón. Nos vamos al siguiente concepto que viene ahí, que es expresión algebraica. Nada más que aquí viene una formulita, no sé si se va a pegar igual, mejor lo copio como un recorte. Perdón. El siguiente concepto, pues esto todo es un repaso, ¿no? Para que nos vayamos familiarizando con la terminología del álgebra y al momento de llegar a los ejercicios, pues poder entender lo que estamos haciendo, ¿no? El siguiente nos dice expresión algebraica y es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas y nos muestra ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un valor de A, que es una variable que puede ser una cantidad conocida, que podemos llegar a representar, por ejemplo, en geometría como el área de un rectángulo o el área de un triángulo. Pero puede estar cambiando, ¿no? Mediante un símbolo algebraico, utilizando una literal, que así es como se les denominan ya en expresiones más complejas a las letras que se utilizan en una expresión algebraica. El siguiente que vemos es 5x. Aquí ya vemos que hay
una mezcla de números con letras, ¿no? Entonces esto representa pues un coeficiente, este se llama coeficiente al valor constante que acompaña a una literal. Entonces aquí si desmenuzamos el contenido que tiene esta expresión algebraica, pues tiene un coeficiente y tiene una literal, ¿verdad? ¿Y qué expresa esto? Pues la cantidad de veces que se repite esta variable. Esta variable se repite 5 veces, o una multiplicación, digámoslo así, 5x. Si yo supiera el valor de x, que fuera 1, por ejemplo, pues yo pudiera sustituir ese 1 por ese x y ponerlo. Y tendría que repetir 5 veces el 1, ¿no? O ya sea un 2, pues sería otra cantidad y serían 5 veces el 2, pues sería el resultado 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mediante un coeficiente una literal podemos llegar a obtener otra expresión algebraica. ¿Qué más? Aquí vemos otra representación. Aquí vemos la interacción de varias operaciones, ¿no? Y ya vemos cómo se pueden llegar a agrupar esas operaciones mediante paréntesis. Probablemente en esta operación, si nosotros llegáramos a asignarle valores conocidos a estas literales o a estas letras variables, pudiéramos tener que hacer primero, en base al respeto de los paréntesis, operaciones que tengan que ver dentro del paréntesis y luego ya después operaciones que estén fuera de un paréntesis. Pues ya vemos que en una expresión algebraica también puede llegar a existir el agrupamiento de operaciones fundamentales, que en este caso son la suma y la multiplicación en esta expresión que vemos aquí. Si nos vamos al siguiente, pues ya es un poco más compleja. Si se fijan, ya tenemos perdón, varias operaciones fundamentales ahí. Primero tenemos la resta entre dos expresiones algebraicas con coeficiente y literal distinto. Y luego tenemos una multiplicación de una literal o variable que podría llegar a multiplicar el resultado que está dentro del paréntesis. Y una división, ¿verdad? De una variable expresada con una potencia o con un término cuadrático. Entonces, a eso se refieren las expresiones algebraicas y nosotros podemos ir encontrando cómo están compuestas, ¿no? En base a literales, en base a coeficientes y en base a operaciones fundamentales u operaciones más complejas como es la potencia. ¿Sale? Ahora vamos al siguiente concepto, que es término. Ahorita pues nada más estamos haciendo ese repaso, ¿no? Para saber de qué se trata toda esta onda del álgebra. Ahí no se copió bien, mejor lo voy a copiar como un recorte. Ahí está, y lo ponemos aquí. Ok, nos dice término y nos da la definición de término. Dice que es una expresión algebraica que consta de uno o más símbolos no separados entre sí por el signo más o el signo menos. Y nos muestra un ejemplo, ¿no? Menos 3x cuadrada sería un solo término, ¿verdad? Y nos desmenuza lo que estábamos analizando en el concepto anterior, que era la expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica en la cual nosotros podemos encontrar el coeficiente, que sería el menos 3, la variable o literal, que sería el x, y la operación exponente, ¿no? Que sería elevar un término al cuadrado o multiplicar dos veces ese término para llegar a obtener ese cuadrático. Ahorita vamos a hacer ejercicios de potencias también, entonces no tiene mucho caso ir profundizando tanto hasta que nos toque, ¿no? De esa manera nosotros podemos ver que esta expresión algebraica tiene un solo término, pero por ejemplo si tuviéramos un medio de x cuadrada más 3 novenos de y menos 7 octavos de z al cubo, pues ahí tenemos varios términos, ¿no? Por ejemplo, este sería un término que está separado por una operación de suma o de resta. Este sería un solo término que estaría separado por una operación de resta. Y este sería un solo término, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, en este que tenemos aquí, ¿cuántos términos tiene esta expresión algebraica? ¿Cuántos términos creen que tenga?
Por ahí creo que dijeron que 1, ¿verdad? Pues la respuesta sería 1. A lo mejor si ponemos un menos aquí y luego pegamos otro igual, pues ya tendríamos dos términos, ¿no? Separados por el signo de menos. ¿Por qué? Porque estas operaciones, esta operación de resta depende de una operación de multiplicación que a su vez depende de una operación de división. Entonces no es un término separable en este caso, es un solo término, esta expresión algebraica. ¿Ok? Vámonos al siguiente concepto. El siguiente concepto o los dos siguientes conceptos son el monomio y el polinomio. Entonces ya vimos nosotros cómo es el lenguaje algebraico, ¿no? Es una representación o generalización mediante una fórmula, pudiera ser el caso, de un fenómeno que nosotros queremos explicar que se repite comúnmente con valores o cantidades distintas. ¿Cómo se utiliza ese lenguaje algebraico? Pues se utilizan operaciones fundamentales de la aritmética para representar fórmulas y llegar a obtener ciertos resultados. ¿Cómo se representa el lenguaje algebraico? Pues mediante expresiones algebraicas que constan de un coeficiente, una literal y operaciones fundamentales u operaciones más avanzadas. ¿Qué podemos llegar a encontrar en expresiones algebraicas? ¿Cuántos términos tiene? Que se separan en signos de sumas o de restas. Y vamos ahora a la parte de monomio y polinomio. Y nos da el concepto, ¿no? Perdón. Nos dice que el monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Nos da ejemplos, ¿no? 3x cuadrada, 6x menos 3xy serían un solo término. Ahí están separados por comas para decir que este es un solo término, ¿no? Es un monomio. Este es un solo término, es un monomio. Este es un solo término, es un monomio. Si tenemos más de un término en una ecuación o en una fórmula, una formulita, pues vamos a tener polinomios, ¿verdad? Que nos dice que son expresiones algebraicas de dos o más términos. Y aquí tenemos los dos términos separados por el signo de suma, ¿verdad? Ahí tendríamos un polinomio con dos términos. Aquí tendríamos un polinomio con tres términos. Y aquí tendríamos un polinomio con dos términos. Que muchas veces se utiliza la palabra binomio para definir que tiene dos monomios. O trinomio para definir que tiene tres monomios, perdón. Un trinomio tiene tres monomios. Y finalmente, pues pudiéramos llegar a tener pues polinomios cuando tienen más de tres términos, pues serían como que más correcto, ¿no? Utilizar esa terminología. ¿Sale? Entonces ya vimos qué es un término y cómo podemos diferenciar monomios de polinomios. Monomio un solo término, polinomios más de dos términos. Y vamos viendo más conceptos, ¿no? Creo que vienen más. Coeficiente, exponente, radical, literal y ecuación. Todos esos, ¿no? Vamos a copiarlos. Y los pegamos aquí. Ya para simplificar, pues de una vez pegamos todos. Y nos dice coeficiente. Y pues ya hablamos un poquito del coeficiente, ¿no? Ya seríamos redundantes, así que nada más lo voy a leer. Que es el número o letra que indica cuántos números o sumandos se toman. Y ya nos pone ejemplos, 3x cuadrada, 5x cuadrada, donde el 3 y el 5 son los coeficientes. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Y nos pone 3x cuadrada y la representación de un exponente, simplificándolo a una operación fundamental, pues sería la multiplicación, repetir ese mismo exponente tantas veces, repetir esa misma literal o variable tantas veces el exponente nos indique, ¿no? Si ahí tiene un 3x cuadrada, pues se repite el x dos veces, ¿no? Si tuviera una x cúbica, pues sería x por x por x. O si tuviera una x cuarta, por x otra vez. O quinta por x otra vez. Y así sucesivamente, ¿no? Nos define abajo radical. Radical o raíz. Nos dice que es un exponente fraccionario y se representa muchas veces por un radical. Y ahí tenemos una representación. Muchas veces la raíz nosotros la conocemos como esto, ¿no? Una casita y luego aquí puede tener comúnmente si es cuadrática no se le pone nada, pero si es cúbica pues ya ponemos un numerito ahí. Y luego adentro pues va el término al cual le vamos a sacar la raíz. Y eso sería pues una representación de una raíz. Que si nosotros lo quisiéramos igualar a un exponente, la representación sería exponente a la 1 medio.
Y vamos a comprobar esto utilizando valores constantes. Por ejemplo, si yo quisiera sacar la raíz de 25, ¿cuánto nos da si alguien tiene su calculadora ahí? ¿Cuánto le dará raíz de 25? 5, ¿verdad? Eso nos da. Y si yo pongo 25 exponente a la 1 medio, ¿cuánto nos dará? Entonces, ok, gracias. Entonces, esa es otra forma de representar un radical. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer operaciones, ya más adelante las haré, en donde mezclo, por ejemplo, x al cubo que multiplica a la raíz de x cuadrada, pues yo no podría hacer tan fácil la operación porque veo yo aquí pues un término, bueno, no, le voy a quitar el cuadrado, así, x al cubo por raíz de x, pues yo aquí veo un exponente y aquí veo un radical, entonces probablemente me confunda, pero yo ya sé que la representación de un radical es la representación de un exponente fraccionario, donde este es una x cuadrada, entonces serían, digo, una raíz cuadrada, entonces x estaría elevado a la 1 medio. Si fuera una x cúbica, pues sería la representación de un exponente fraccional a la 1 tercio. O si fuera raíz cuarta, pues sería el exponente fraccional de un quinto, un sexto, dependiendo de la raíz que se esté representando. Y de esta manera a lo mejor yo ya puedo hacer la operación de multiplicación con estos elementos de una manera más sencilla, porque ya están generalizados, ¿no? Ya se parecen mucho, ambos tienen exponentes, ya nada más sería conocer la regla de los exponentes para saber cuál es el resultado, ¿no? Pero es una forma de representar a un radical como un exponente fraccional. En este caso, si se fijan, es un poquito más complejo el que viene en el PDF, porque nos pone raíz cúbica de x cuadrada, ¿verdad? Pues ya sabemos que yo puedo representar esa raíz cúbica como un tercio, ¿verdad? De x cuadrada. Eso podría ser una representación, pero acá tienen 2 tercios de x. Aquí ya utilizan la regla de los exponentes para multiplicarlos, ¿no? Y por eso les queda x a la 2 tercios. Pero por lo pronto no se preocupen, ahorita vamos a ver, o más adelante, vamos a ver esa regla de los exponentes, regla de signos y todo lo que tenga que ver con operaciones algebraicas, ¿no? Ahorita nada más quise hacer ese paréntesis para que vayamos viendo de qué se va tratando esto, ¿no? Ahora vamos con la literal. Dice que es un número de no declarado y nos muestra los ejemplos, ¿no? Una literal es una variable que puede llegar a cambiar de valor, ya sea un valor conocido o un valor que queremos encontrar mediante una fórmula. Así lo dejamos para no redundar. Y ecuación nos dice que es una igualdad que contiene una o más letras que representan cantidades e incógnitas. Ya nos muestra que 2x más 3y da igual a 0. Entonces una ecuación siempre va a tener el símbolo de igualdad para representar qué cantidades e incógnitas nos dan este resultado. ¿Sale? Entonces creo que hasta ahí quedan los conceptos. Ya nada más vienen las leyes de los signos, ¿no? Le vamos a poner ahí las leyes de los signos. Y de una vez ponemos las leyes de los exponentes. Ahí no vienen, pero los podemos poner. Aquí tendríamos las leyes de los signos. Las voy a hacer un poquito más grandes. Ahí está. Ahora sí, si recuerdan, cuando estábamos haciendo la resta, nosotros nos apoyábamos en aritmética de la recta numérica para interpretar cómo se hace una resta con números negativos, por ejemplo, ¿no? Y aquí es más común en términos algebraicos, en operaciones algebraicas, en ecuaciones, en fórmulas del álgebra, la utilización de la ley de los signos, y ahí nos muestra qué se obtiene cuando tenemos dos signos diferentes o dos signos iguales, ¿no? Por ejemplo, más por más nos dice que nos da más, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues tener, por ejemplo, 3x más... no, 3x paréntesis, digamos que este es positivo, por 2, que este también sea positivo. Pues más por más nos va a dar un resultado positivo, que serían 6x en este caso, ¿verdad? Si nos vamos a otro ejemplo con números, digo, con signos opuestos, podríamos poner que es más 3x, que va a multiplicar
a menos 2. Pues aquí el resultado dice que va a ser negativo, entonces vamos a poner que es menos 6x. El siguiente dice que dos signos iguales nos dan un positivo, que sería pues como tener menos 3x que multiplica a menos 2, pues esto nos va a dar 6x. Y el último, pues lo mismo, ¿no? Opuestos pero en diferente orden, signos opuestos pero en diferente orden que arriba, serían menos 3x por 2 positivo, pues nos da igual a 6x, ¿verdad? Entonces aquí también hice otra cosa que no hemos mencionado, que es la multiplicación, ¿verdad? En términos algebraicos, siempre los coeficientes se multiplican por valores de constante, no por valores de variables, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer ejercicios y va a quedar más claro eso, ¿no? En cuanto a la división, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Signos iguales nos da positivo, signos diferentes nos da negativo. Y de esa manera nosotros podemos repasar la ley de los signos. Entonces, nada más para que quede ahí como utilidad, vamos a poner también la ley de los exponentes. Perdón. En cuanto a la ley de los exponentes, no sé si alguien recuerda qué se hace con los exponentes. Por ejemplo, si tuviéramos una operación de suma x cuadrada más x cúbica. ¿Qué podemos hacer esto? ¿Se pueden agrupar o no? Sí, pero ¿en qué operación? En las multiplicaciones. Aquí no se podrían juntar, ¿verdad? Aquí pues se quedaría triste, no se pueden juntar. Pero si estuvieran x cuadrada por x cúbica, ahora sí aplicamos lo que dijo la compañera, que se sumaban, ¿no? Entonces en una multiplicación nosotros podemos sumar los exponentes. Serían x por x, ponemos x y 2, lo sumábamos, perdón, 2 más 3 serían 5 y ese sería el resultado de una ley de exponentes de multiplicación. Y en una división, ¿qué pasaba en una división? Se restan los exponentes, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría el resultado? Si a 2 le quito 3, menos 1, ¿verdad? Si a 2 le quito 3, me están diciendo que es restar. Si a 2 le quito 3, me queda menos 1, ¿verdad? Otra forma de representarlo pues sería x cuadrada entre x cúbica. Y si al 2 le quito 3, pues arriba me quedaría x menos 1. Que si lo paso yo abajo, pues quedaría x. Ahorita vemos eso, ¿no? Yo aquí ya tal vez me adelanté más, entonces nada más lo vamos a dejar hasta aquí. Quedaría como x menos 1. Ahora, ¿qué otra operación pudiera llegar a existir? Pues ya vimos que en suma y en resta no se va a poder, ¿verdad? No se pueden sumar. Iba a poner una tacha, pero pues la tacha puede parecer una x. Una carita triste. ¿Qué puede hacerse? Pues otra que estuvimos viendo es la de exponentes, ¿no? A lo mejor tengo yo x cuadrada al cubo. ¿Y aquí qué se haría con la ley de los exponentes? ¿Qué se haría? Exactamente, ¿verdad? Se multiplican. Multiplicaríamos el 2 por el 3 y nos quedaría 6. Ahora cobra más sentido lo que veíamos aquí, ¿verdad? Si nosotros tenemos esta operación o queremos simplificar esa operación y decimos que un radical es la representación fraccionaria de un exponente, donde el 3 pues, es la parte inferior de la fracción, pues sería como tener x cuadrada, paréntesis, un tercio, y ahí multiplicaríamos los exponentes, ¿no? Entonces multiplicaríamos 2 por un tercio, y 2 por 1 serían 2, y 1 por 3 serían 3, y serían 2 tercios, que es lo que tenemos aquí representado, ¿verdad? Entonces x a la 2 tercios. Y ahí pues ya estamos cumpliendo con la ley de los exponentes, en donde un exponente, si un exponente eleva a otro exponente, pues ambos se multiplican para obtener una simplificación de esa operación, ¿verdad?
Y de esa manera, pues nosotros podemos representar un radical con un elemento con exponente. Mejor no lo borro, ahí lo dejo. ¿Sale? Entonces vamos a la siguiente pizarrita y vamos a ver qué sigue en nuestro manual. Nos hablan sobre exponentes y radicales, que de hecho es lo que acabamos de explicar, ¿no? Un poquito, nada más que aquí ya nos lo dicen con palabras más específicas y nos muestran los exponentes y radicales, que es lo que vamos a ver ahorita. Yo creo ya nada más esto nos vamos a alcanzar, que nos quedan menos de 40 minutos. Pues vamos con exponentes y radicales. Y nos hablan sobre las propiedades de los exponentes. Y nos mencionan los exponentes fraccionarios. ¿Y de dónde provienen estos? Pues provienen de extraer una raíz a una potencia, o es la representación, un radical o raíz de una potencia fraccional. Cuando el exponente de la cantidad subradical no es divisible, pero el índice de la raíz no es divisible por el índice de la raíz. Y tenemos mediante literales, que es lo que nosotros decíamos del álgebra, que nos ayuda a generalizar esta regla, ¿no? Dice x elevado a la m entre n, pues es la representación de una raíz de x elevado a la m dentro de una raíz con un radical n, de esa manera, y ahí nos muestra un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a, digamos que el exponente base de cualquier literal o variable es un 1 y muchas veces no se pone. Pero si yo quiero representar este 2 aquí, pues ya sabemos que es m y n lo que representarían, donde m pues sería la parte de adentro, que es el 1, ¿no? El exponente a la 1, y n pues sería la parte del radical, que es un 2, y por eso tenemos esto de a la 1 medio. Ahora el otro, en el otro ejemplo, pues tenemos el a cuadrado y dentro de el a cuadrado dentro de una raíz cúbica, y otra vez vemos que si utilizamos este m por n, pues m sería la parte superior de la fracción y n pues sería la magnitud del radical. Por eso quedan 2/3, ¿no? Ahora, vamos a perfecto. Vamos a analizar esto. Nosotros tenemos estos ejercicios ahora para representar que tenemos, perdón, que tenemos en el 1, pues tenemos una literal o una variable elevada a un exponente fraccionario. Si yo quisiera hacer lo inverso y representarlo mediante un radical, pues puedo apoyarme de esta generalización que nos ayuda el álgebra muchas veces para interpretar. Entonces me voy a llevar esa generalización y la vamos a poner aquí. Y si yo quiero representar en forma de radical o raíz esta expresión de una literal elevada a un exponente fraccionario, ¿cómo sería el resultado? ¿Qué creen que iría? ¿Raíz de qué? ¿O raíz cuánto a la cuánto? Afuera de la raíz sería 8. Ándele, perfecto. Ahí tendríamos que este elemento superior de la fracción es el exponente de la literal y este elemento inferior de la fracción es el radical o la magnitud del radical, y ahí tendríamos una representación opuesta de esa potencia pero en forma de radical. Y la siguiente, ¿cómo sería? El 3. Le juro que es un 3. Sí, es que está chiquito, yo creo, ¿no? Ahí está, un poquito más grande. El 3 afuera y luego la raíz y luego x adentro, ¿no? Y luego, ¿a cuánto estaría elevado? ¿A la 5 o a la 2? A la 5, segura. Hay que ver esto, ¿sí? Si este es este, pues aquí sería el 5, ¿verdad? Y aquí iría el 2.
Perdón, vamos a hacer un par más y luego vemos, bueno, vamos a hacer otro, a ver. Así es, ¿por qué sería así? Porque la expresión es distinta tener como x 5 a la 2 que tener como 3x elevado a 5 a la 2. Ahí sí tendríamos que, o mejor dicho, pues sí, así. Ahí ya estaríamos agrupando el 3, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este más grande. ¿Y este cómo sería? Déjenme lo hago para abajo. Sería 2. Y luego una raíz, ¿verdad? X. X sobre 3. Y el 7 afuera. Otro término. Exactamente. Es un 5 y un 7. Ok, perfecto. Ahí estaría la representación, ¿verdad? Entonces voy a ponerles aquí en la siguiente pizarra unos cuantos para que traten de representarlos y luego después comparamos resultados, ¿sale? Z, el 4 arriba y el 2 aquí, ¿verdad? Y la siguiente. ¿Cómo quedará? 3 y abajo el 4, o sea, aquí el 4. No, ¿verdad? El 3 es adentro. Y aquí el 4. Perfecto. ¿Y esta? Esta está interesante, ¿no? Ah, ok. Alguien ahí está escribiendo, pero pues escriba la respuesta. Ándele. Un 6 ahí. Y el A pues tampoco está dentro del radical, ¿verdad? No nos falta un A ahí. La A va adentro. Eso es muy importante. Si usted está viendo el mismo, los puede agrupar en una misma raíz, ¿no? Exactamente. A lo mejor esta parte y esta parte las puede agrupar, ¿verdad? Ok, escríbala usted. Ah, ok. Perdón. Pensé que era usted. Ok. Bueno, pues vamos a escribirla. Y ustedes me van diciendo si voy bien. Digamos que ese término m es el que está elevado a la potencia 2 quintos. El término a, ¿no? ¿Verdad? Y este está elevado a la 3 tercios. O sea, es un entero. Entonces a lo mejor 6ax pueden estar fuera de las raíces, ¿no? Si los agrupamos. Sin agruparlos, si nos vamos derechito, pues sería 6a. Y luego raíz. Y ponemos la m. Y la m que llevaría de exponente. El 2, ¿verdad? Y un 5 afuera. Y luego tendríamos la x, porque es pues al cubo. Si sacamos raíz cúbica de x al cuadrado, pues nos va a quedar x, porque pues, la fracción es un entero, ¿no? Y una potencia elevada a 1, pues es, digo, un número elevado a la potencia 1, pues es el mismo número. Entonces x se quedaría así solito y y se quedaría como raíz de... Ay, nada más que dejé la y afuera. Ahí está. Le ponemos ahí nada más aquí, así, y un puntito para multiplicar, y un puntito para multiplicar. Y la y se quedaría con el, ¿qué? Con el 7 adentro, ¿verdad? Y el 5 afuera. Y podemos reducirlo, si se fijan es la misma raíz. Si lo reducimos y lo arreglamos por orden, pues sería 6a x raíz de m cuadrada y séptima y la raíz es quinta. Y ahí está simplificada la expresión, ¿verdad? No sé si se entendió.
¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿La entendió o no entendió? ¿Sí entendió? ¿No entendió? Ok. Fijémonos en las expresiones. M es el único elemento que esté elevado a esta fracción. X es el único elemento que esté elevado a esta fracción. Y es el único elemento que está elevado a esta fracción. Por lo que 6 no está elevado en una fracción, ni A está elevado en una fracción. Entonces van fuera del radical o de la raíz. Ahora nos queda M. M si tiene una exponente fraccional, que decíamos que la parte de abajo indica, o la n indica, si nos vamos a la generalización, esta sería la m, y aquí tendríamos a x elevado a una potencia n, ¿verdad? En donde, si era así, ya se me olvidó, m al revés, la n va adentro, la m va adentro, n y m. Entonces este es n y este es m, ¿sí? N afuera, M adentro. N afuera, M adentro. Entonces, vamos a traérnosla para no estar ahí pasando de una a otra. Okay, lo ponemos aquí. Y nosotros nuestra fracción, en este caso en la M, está con 2/5. Entonces M es el 2 y N es el 5, ¿verdad? Según esa generalización. Entonces, M va a estar dentro, que es el 2, y n va a estar afuera, que es el 5, y aquí tenemos la representación de m a la 2/5 como radical. A esta ahí vamos bien, ¿verdad? La x la dejamos solita porque x está así, y luego tiene 3/3. Entonces, si yo lo quiero representar, pues sería raíz cúbica de x al cubo, y estos se anulan, y queda la x solita. Otra forma de analizarlo, ya, ¿verdad? Otra forma de analizarlo, pues es que yo tengo 3/3. ¿Y cuánto es 3/3? Pues es un entero. Entonces tengo x a la 1. Entonces queda la x solita. Otra forma de analizarlo, ¿verdad? Que tiene más lógica esa, ¿no? Porque si tenemos x a la 3/3, pues 3/3 es un entero, perdón. No hay necesidad de representarlo fraccional porque es un entero, ¿verdad? Lo dejamos solito. Ahora nos vamos con el último término que está aquí. Bueno, el último elemento de nuestro término. Dígame. La A, porque no está elevado a ningún exponente. Aquí tiene un exponente 1, 2/5, 3/3, 7/5. No está junto. Otra cosa fuera, si la M estuviera agrupada con paréntesis, con la A, así sí tendríamos que poner la A adentro. Pero no es el caso, ¿verdad? La A no tiene un exponente fraccionario, ni el 6, por eso se ponen afuera. Exactamente, cosa que no ha habido hasta el momento, ¿verdad? Ahora, ándele, ¿no? Pues nada, ahí dejamos la X solita, y luego ahora nos queda el último término, en donde la M es el 7, entonces la ponemos aquí, la Y elevada a la 7 en una raíz quinta, ¿verdad? ¿Y qué podemos analizar? Que esta raíz es igual a esta raíz, entonces las podemos juntar en una sola raíz quinta, con su respectiva literal y su respectivo exponente, que fue lo que hicimos aquí. Pusimos la raíz quinta porque pues ambas tienen raíz quinta, las agrupamos, las metimos en una misma raíz quinta con su respectivo exponente. Ahí nada más simplificamos la expresión, digámoslo de esa manera. ¿Raíz de qué? ¿Entre qué o cómo? Raíz de x, ¿no? Pero ¿cuál va en dónde? Menos 2 y el 3 afuera. Ok, pues pudiera ser el caso, ¿no? Otra forma para simplificarlo es, pues bueno, sí, es válida esa forma. Pero otra forma de simplificarlo, si recordamos acá en la ley de los exponentes, que hacíamos con este x a la menos 1, antes de dejarlo así expresado, decíamos que era 1 sobre x.
¿verdad? Para que no quedara el exponente negativo. Cosa que podemos hacer aquí también. Para que no quede el exponente negativo, podemos decir que es 1 entre raíz de x al cuadrado cúbica. Y ahí quedaría más correcto, ¿no? Ambas respuestas serían correctas, pero esta sería más correcta todavía. Bajarlo para que el exponente cambie de signo a positivo. Debido a la ley de los signos de menos. ¿Sí, verdad? Vale, entonces no sé si tengan dudas. ¿O vamos bien? La 10. ¿Cómo es la 10? ¿Me la puede dictar? ¿Cómo, perdón? Ah, ¿estaba también ahí? No, está hasta la 8, ¿no? Ok. Bueno, esta 10, pues aquí ya tenemos paréntesis. Entonces, el exponente fraccionario está elevando, perdón, al exponente a ambos términos, al coeficiente y a la literal. Entonces aquí, si queremos hacer la representación en base a radical o raíz, pues tenemos que poner ambos términos porque ambos términos forman parte del exponente fraccionario. Entonces serían 2 tercios z y luego ¿qué iría adentro y qué iría afuera? El 5 adentro y el 7 afuera. Y de esa manera, ¿no? Para seguir respetando que forman parte de un mismo término. Poner los paréntesis ahí. Sale. ¿Cuál otra tenía duda, perdón? La 4. ¿Esa no la hicimos? Ah, no, no la brincamos. ¿Cómo era? ¿Aquí? ¿O arriba? Exponente. Exponente a la 2 tercios. Ok. Pues en esta lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues ponemos la raíz, ponemos la x cuadrada y ponemos un paréntesis. ¿Qué va afuera de esto? ¿El 2 o el 3? ¿El 2? ¿Seguros? ¿El 3? ¿Seguros? ¿El 3 sí? ¿O el 2? ¿Cuál será? Aquí va el 3, ¿seguros? Perfecto. Y aquí va el 2 y aplicamos la ley de los signos, ¿no? Sería raíz cúbica de x, la ley de los exponentes de x cuarta, ¿no? Y esa sería la respuesta. Pues ustedes me dicen que el 3 va afuera. Vamos a ver la reglita, la generalización. Vamos a copiarlo y lo pegamos aquí. M es el 2, M va adentro. N es el 3, N va afuera. Entonces sí vamos bien, ¿no? De acuerdo a la generalización. O podemos hacerlo desde aquí. Por ejemplo, aquí podríamos hacer la ley de los exponentes. Y serían x a la 4 tercios, ¿no? Es lo mismo. Y esto es igual a raíz de x cuarta, raíz cúbica de x cuarta. ¿Por qué? Porque hicimos la operación desde antes también. Ambas respuestas son correctas. En esta última se confundió. Ok. Mire, M es este, ¿verdad? M es el 2. Y M está aquí. Entonces M está acá. ¿Verdad? N, que es... Dígame. ¿No afecta? No, porque esto es como un paréntesis muy grande que está encerrando a este. Digamos que no es un paréntesis, pero es una operación que está dentro de la X, ¿no? Esta sería una forma de representarlo. La otra es como lo mencionábamos, ¿no? Si aplicamos directamente desde ya la regla de los exponentes, pues yo tengo que multiplicar los dos enteros por los 2 tercios y me quedan 4 tercios como el exponente, ¿no?
Entonces eso pondría yo aquí, x a la 4 tercios. Y la representación algebraica pues serían el 4 adentro, el 3 afuera. Y nos quedó lo mismo, ¿verdad? Que acá. Es lo mismo.